los Hechos, al capítulo 11. La última vez que estudiamos este libro nos quedamos en el versículo 18, donde todo lo espectacular que aconteció desde el capítulo 10 con Pedro y Cornelio se resume en esta conclusión. Así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. ¡Wow! Sorpresa de sorpresa para los judíos. Vamos a orar primero. Oremos. Padre Celestial, oh Dios, estamos aquí reunidos en el nombre de Cristo. Venimos ante tu presencia, humillándonos, suplicando tu gracia, tu misericordia. Oh Señor, gracias por tu palabra, úsala con poder. Háblanos a la mente, al corazón, a la voluntad. Transforma nuestros pensamientos, creencias, convicciones, propósitos de vida. Transforma nuestros afectos, nuestros deseos. Transforma nuestro estilo de vida para que vivamos más para la gloria de tu nombre, para que vivamos más conforme a tu voluntad. Oh Señor, te suplicamos, tu Santo Espíritu lo necesitamos de manera indispensable, urgente, de manera muy profunda. Oh, ven Espíritu de Dios. Muéstranos a Cristo, llévanos a Dios, cámbianos, ayúdanos en el resto de este culto en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer Hechos 11 desde el versículo 19 al versículo 30. Dice, ahora bien, está enlazando con el versículo 18. Los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino cuando la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos. Pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos, predicando al Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número que creyó se convirtió al Señor. Y la noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén, y enviaron a Bernabé a Antioquía, el cual cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permaneciesen fieles al Señor, porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Y Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo. Y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía. Y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Por aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra. Y esto ocurrió durante el reinado de Claudio. Los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una contribución para el socorro de los hermanos que habitaban en Judea. Y así lo hicieron, mandándola a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo.
Quiero preguntar si se escucha bien por allá. Yo escucho aquí mucho eco y escucho así. Así que no sé si se puede arreglar eso. Quizás es solo cuestión de aquí, de los monitores. Perdón, sigamos. Amén. Hay cosas muy importantes que a través de la historia se han inventado, se han implantado, se han creado en el mundo y que han traído grandes cambios y transformaciones y beneficios a la sociedad. Se dice que en el año 1284 se fundó el primer colegio o la escuela del mundo. Fue el colegio Peterhouse, fundado por el obispo Hugh Balsham, obispo de Ely, en la ciudad de Cambridge, Inglaterra. De ahí viene la escuela de Cambridge y la Universidad de Cambridge. Qué hecho tan importante, ¿eh? Increíble. Si no se hubieran inventado los colegios, las escuelas. Antes de eso la educación era para la élite, para grupos pequeños, para gente de la clase alta, muy exclusiva y muy reducida. Qué gran contribución, fundar un colegio. También, según la historia, la primera universidad en el mundo fue la Universidad de Bolonia, en Italia, fundada en el año 1089, en el año 1300 y pico, oficialmente se convirtió en universidad. ¡Wow! Por fin una universidad en la ciudad, en el mundo. Qué importante es que hayan universidades, ¿verdad? Los primeros hospitales fueron levantados por los cristianos que después que Constantino proclamara el cristianismo como la religión oficial, su madre, creo que se llamaba Helena, ayudó a que estos cristianos, principalmente los diáconos de las iglesias, ya hacía mucho que atendían a los desamparados y a los enfermos, pues ya los comenzaran a reunir en edificios especialmente provistos para eso. ¡Qué bendición! Se inventaron, se fundaron los hospitales. Y así pudiéramos seguir mencionando la importancia que ha tenido el fundar escuelas, hospitales, fábricas, productoras de alimentos, imprentas para fabricar libros, granjas, etcétera, etcétera. Ahora yo les pregunto, ¿cuán importante es crear, fundar y establecer iglesias? Iglesias locales. ¿Será tan importante como fundar hospitales, colegios, clínicas, imprentas, supermercados? ¿Será tan importante? Generalmente en las noticias aparece, llegó la fábrica tal de refrescos, Cola Real, al país. ¡Wow! Microsoft puso, ¿no?, una nueva fábrica de computadoras. ¡Wow! Apple. Pero, ¿cuántos ven en las noticias que se le da importancia a fundar iglesias? Perdón, a plantar iglesias. ¿Verdad que no se ve? Sin embargo, fundar o plantar una iglesia es tan importante y tan especial que Jesucristo mismo, el Hijo de Dios, fue el primer plantador de una iglesia, viniendo a este mundo, haciéndose hombre, muriendo y resucitando para que tal cosa fuera posible. Sobre la revelación de quién es Jesucristo, le dijo él a Pedro, sobre esa roca, sobre esa revelación de quién soy yo, dijo Jesucristo,
fundaré, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, las puertas de la muerte, no prevalecerán contra ella. Así que Jesucristo no se dedicó a fundar hospitales, por más buenos que sean, fábricas de computadoras, imprentas de libros, nuevos gobiernos, sino a fundar iglesias. En Mateo 28, cuando Él dice, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, Él manda a sus discípulos a que hagan lo mismo. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles a guardar todas las cosas que yo he mandado. Y en Hechos 1:8, antes de ascender, les dijo a los discípulos que habrían de recibir poder con la venida del Espíritu Santo. Y ese poder no era para dormir más tranquilos en las noches, aunque haya temblor, para hacer una fortuna y que nos vaya bien, poder para alcanzar el poder del gobierno de la nación, sino para hacerle testigos de Él en todas partes. Así que el Dios de los cielos y de la tierra, a quien todo el mundo le ora, oh Diosito, ayúdame en esto, ayúdame en esto otro, está muy concentrado en el negocio de fundar iglesias, de plantar iglesias. ¿Por qué esto es importante? Porque a diferencia de cualquier otra institución, ni la fundación de la nación americana, ni dominicana, ni peruana, ni ninguna otra, tiene la importancia de la fundación y el establecimiento de la iglesia. Porque la iglesia es una institución que se crea, se levanta con el propósito de que los hombres allí encuentren salvación eterna, reconciliación con Dios, que sean realmente transformados. A diferencia de los hospitales, en la iglesia la gente encuentra la limpieza y el perdón de sus pecados. Encuentran la vida eterna, la forma de pasar la eternidad con Dios en gloria, libres de la condenación y el tormento eterno. Y es en la iglesia donde encuentran la gracia, el conocimiento suficiente para comenzar a ser santificados, verdaderamente cambiados, donde se les habilita para que sean luz y bendición al mundo. En otras palabras, solo la iglesia es la embajada y la representación visible del reino de Dios en la tierra. Amén. ¿Son importantes las iglesias entonces? Bueno, y aquí tenemos la fundación de una nueva iglesia. ¿Por qué Dios se preocupó que aquí sucediera algo tan espectacular? Yo soy Dios, me contento ya con la iglesia que tengo en Jerusalén. Miles de almas, 10, 12 mil, por lo menos. Vibrante, pujante, poderosa, llena de milagros. Yo diría, como muchos pastores dirían hoy en día, no, que vengan, no hace falta ir, que sigamos creciendo más. Si alguien quiere más del reino de Dios, si alguien quiere más de Dios, que vengan a nuestra iglesia.
Pero Dios no hizo eso. Dios no hizo eso. Ahora bien, entonces les tengo esta mañana una propuesta. Vamos a plantar una iglesia. ¿Qué les parece? Iglesia Oasis. Vamos a plantar una iglesia. No sé cuántos de ustedes saben que en estos momentos, desde hace mucho, esta iglesia está muy empruebada, dicen en Centroamérica, desafiada, con el juego trancado, en el sentido de que tenemos varios grupos de otras ciudades que desde hace años nos han pedido que ellos quieren convertirse en una iglesia. Nos han pedido que plantemos una iglesia desde hace años. Hay un grupo de hermanos en Montecristi, ustedes lo saben. Hay otro grupo de hermanos en Tamboril. Algunos vienen aquí, pero ellos quieren que se plante una iglesia allá. Hay un grupo de hermanos de La Vega, felizmente ellos no han pedido eso, ellos están muy cerca, están últimos en la lista. Pero hace poco nos juntamos con un grupo de hermanos a quienes nosotros, por la gracia de Dios, evangelizamos hace como 20 años en Navarrete. Yo tenía 8 años sin verlo, por lo menos o más, y fuimos, porque falleció una joven, una hija de ellos. Y cuando fuimos, pues nos vuelven a pedir lo mismo, después de como 8 años sin vernos, que quieren que se haga una iglesia Oasis allá. Bueno, nosotros solo nos quedamos así, bueno, gracias, sí. Sí, claro, ¿cómo no? El lunes venimos. ¿Qué se requiere para plantar una iglesia? ¿Qué se requiere para fundar una nueva iglesia? Pero les tengo otra propuesta. ¿Qué les parece mejor si plantamos una iglesia aquí en Santiago? Pero ya tenemos una iglesia. Quiero preguntarle, ¿estamos seguros de que esta es una iglesia bien plantada, bien establecida, como debe ser? Muchas, como ustedes saben, son las iglesias que han sido fundadas, creadas, plantadas a través de los siglos. Muchas han permanecido, muchas han desaparecido, y este texto nos enseña cuáles son los ingredientes de una verdadera iglesia, cuáles son los ingredientes necesarios para plantar una verdadera iglesia. Vamos a mirar de nuevo el pasaje. Vamos a hacer un repaso. Ponga sus ojos en el capítulo 8. ¿Se acuerdan de dónde viene todo esto? Dios ha estado trabajando bien de lleno, haciendo una obra extraña, creando circunstancias para que el evangelio se desarrolle fuera de Jerusalén, salga de Jerusalén y avance en el mundo a costa de mucho dolor y muchos cambios para los mismos creyentes de Jerusalén, aquellos a quienes tanto el Señor llamó, sanó, bendijo, llenó y los convirtió en una iglesia hermosa en Jerusalén. A esos mismos Dios le dio un empujón. Dios permitió que fueran maltratados, que sufrieran persecución, y Dios impulsó el avance del evangelio de una manera muy explosiva. Primero en el capítulo 8, comenzando con una persecución. Todos fueron esparcidos, miles de miles. Después, a través de un ministerio evangelístico muy poderoso como el de Felipe. Después, capítulo 9, con la conversión y el ministerio evangelístico de Saulo. Después con los viajes de Pedro a otras regiones. Y finalmente con su primera evangelización a los gentiles.
Y ahora lo que vemos aquí es que la obra da un paso más, un gran paso. Este mensaje, hermanos, tiene un propósito. Primero, que conozcamos la importancia de que hayan nuevas iglesias y que Dios quiere eso, tanto en la ciudad, en el país como en el mundo. Segundo, que veamos qué necesitamos para que la iglesia Oasis se convierta en una iglesia misionera. Tercero, que evaluemos qué necesitan nuestros grupos de hermanos de estas otras ciudades que he mencionado, qué necesitan ellos para convertirse en verdaderas iglesias. Que conozcamos, en cuarto lugar, cuáles son los ingredientes de una verdadera iglesia. Y en quinto lugar, que revisemos si después de casi 30 años esta iglesia, la iglesia Oasis de Santiago, está bien plantada como iglesia local o si necesita replantearse y reconstruir algunos de estos ingredientes esenciales. Vamos al punto ahora. Número uno, para que se plante una verdadera iglesia, se funde una verdadera iglesia, es necesario que hayan creyentes que prediquen. Así de sencillo. Versículos 19 y 20. Los creyentes, en vez de ser congregados y recogidos, fueron dispersados, mandados al exilio, sacados fuera. Una mudanza obligatoria. Mire por favor conmigo el capítulo 8, versículo 1 dice: y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Y algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. Pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres, los echaba en la cárcel. Verso 4. Así que, no sé si la Reina Valeria dice pero, aquí dice pero, los que habían sido esparcidos, ¿qué hacían? ¿Qué hacían? Iban por todas partes predicando. ¿Sería esa su prioridad si usted se tiene que mudar? Si usted se tiene que mudar a la fuerza, si usted urgente tiene que salir huyendo por alguna amenaza. Yo he conocido creyentes que los han amenazado de muerte por cualquier otra razón, en ciudades donde hay muchos secuestros y se tienen que mudar dejando la mitad de las cosas. Esto fue peor, por amenaza por ser cristianos. Pero los que fueron esparcidos no se fueron a llorar o a quejarse, sino que tenían un hábito, una prioridad y una costumbre. Y era la de compartir el evangelio con otros. ¿Qué hacían con su tiempo y con sus actividades cotidianas? Sacaban tiempo para compartir el evangelio con sus vecinos, amigos, compañeros de trabajo, familiares. Anunciaban el evangelio. Los creyentes, donde quiera que estuvieran, no eran vecinos o amigos o compañeros de trabajo mudos, ausentes de la secreta. No. Se diferenciaban del resto de las personas en que ellos sí hablaban
de Jesús y del Evangelio, del plan de Dios, e invitaban a las personas al arrepentimiento y a la fe. Además, mire el texto, verso 20, además de que todos los creyentes evangelizaban, hubo un grupo de ellos que se atrevieron a alcanzar a los que nadie quería alcanzar, a los gentiles, a los griegos, a los no judíos. Igual le predicaron. Esta iglesia de Antioquía fue posible que surgiera, que apareciera, principalmente debido a la razón por la que existió todo este libro de los Hechos. No nos olvidemos que la razón de que existe el libro de los Hechos es porque existió una gran comisión o mandato dado por el Señor Jesús a sus discípulos y les dijo que hicieran discípulos. Y estos creyentes sabían que era parte normal de su vida como cristianos y parte esencial de su razón de vivir, hacer discípulos. Estos creyentes sabían que parte esencial de su vida no solo era trabajar, lavar el carro los sábados, limpiar la casa, volver a trabajar y seguir trabajando. No, parte de su identidad como personas y como ser creyentes era hacer discípulos, hacer discípulos. No sé si usted es ingeniero, si usted es médico, si usted es vendedor, si usted es abogado, enfermera o lo que sea. Pero si usted es cristiano, por encima de todas esas profesiones que he mencionado, usted es hacedor de discípulos. Usted es embajador y representante de Cristo. Usted es de los que habla o de los que tiene que hablar el Evangelio. Amén. Y por eso, sin predicación, no hay iglesia, porque no hay conversión, porque no hay mensaje. Y ese mensaje no lo van a traer los ángeles del cielo a las personas. No. La manera que Dios ha establecido que una nueva iglesia venga a la existencia es por medio de que sus hijos hablen, discipulen y traigan a otros. La gran mayoría de nosotros, me pasó a mí, no fueron evangelizados por un pastor, ni traídos a la iglesia por un pastor, ¿verdad que sí? ¿Quién lo trajo a la iglesia? Fue un amigo, ¿sí o no? Un hermano, un primo, un compañero de trabajo, un papá, una mamá, un hijo, un cuñado. Así es, ¿verdad? Ahora bien, hay que entender que esta nueva iglesia de Antioquía fue fruto del sufrimiento. Fue gracias a que los creyentes de Jerusalén decidieron mudarse. En verdad fueron perseguidos, despojados de sus bienes y expatriados. Y felizmente hablaron el Evangelio y así fue que la obra se multiplicó. ¿Qué quiero decir con esto? Mira, entiende que si tú eres creyente es porque escuchaste el Evangelio, y si tú escuchaste el Evangelio es porque otro sufrió y padeció para que tú escucharas el Evangelio. ¿Sabías eso? Si no, el Evangelio no hubiera llegado a esta isla, ni a este continente.
detrás del que te habló hay una línea de personas de las cuales muchas sufrieron para que el mensaje llegara a ti. Viajaron distancias. En el caso más sencillo, tuvieron que coger un teléfono y llamarte. Mira, hey fulano, quiero hablarte, hacerte una visita. Otros tuvieron que recorrer grandes distancias. Pablo le decía a los filipenses, quiero que sepan, hermanos, que las aflicciones que me han sobrevenido, es decir, la prisión, han redundado para bien del evangelio. Primero eso. Segundo, así que primero, para que exista una iglesia, es necesario que hayan creyentes que prediquen. Segundo, para que exista una nueva iglesia, es necesario que Dios haga una obra milagrosa y soberana, y ahí nadie más se puede meter. Verso 21, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número que creyó se convirtió al Señor. El pasaje es muy explícito. La mano del Señor estaba con ellos. ¿La mano de quién? ¿Del predicador? ¿De la iglesia de Jerusalén? No, Dios metió su mano. Esa expresión, la mano del Señor, se refiere a que el poder de Dios estuvo allí para hacer una obra efectiva, milagrosa, que nadie más podía hacer. Porque para que comience un nuevo grupo, una verdadera iglesia, se necesita el milagro de que Dios convierta los corazones, torne los corazones. Se necesita de que Dios salve a las personas y los vuelva hacia Él. Esto no es obra absolutamente de nadie. Solo Dios puede cambiar los corazones. Ningún hombre puede atribuirse ese logro. Juan 1:12 dice, a los que le recibieron y a los que creen en su nombre, Dios les da la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Pero el versículo 13 dice, los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de carne, ni de varón, sino de voluntad de Dios. Solo Dios salva, solo Dios transforma. ¿Cuál fue el resultado de la mano del Señor o del obrar del Señor? La gente creyó. ¿Quién puede hacer que la gente crea? Dios. La gente se convirtió o se volvió al Señor. ¿Por qué fue gran número? ¿Por qué fue gran número que creyó y que se convirtió? ¿Por qué? Solo Dios puede hacer eso. Nadie más. Y esta frase, vea el versículo 21, es central aquí, porque al fin y al cabo es lo más resaltante de todo este texto. Hubo gente que predicó, hubo gente que hizo esto, pero dice la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Esa es la frase más importante probablemente de todo este texto. En el punto anterior es el hombre el que obra y está muy bien. Y en este segundo punto es Dios el que obra. Y se necesitan ambas cosas. Amén. Tercero, para que se plante una nueva iglesia, es necesario que otra iglesia mande obreros adecuados, mande personas. Versículo 22. La noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén. Perdón. Y enviaron a Bernabé a Antioquía, el cual cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animó a todos a que con corazón firme permaneciesen fieles al Señor, porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor.
¿Qué hizo Jerusalén? Mandó a alguien. ¿A quién? A Bernabé. ¿Qué puede implicar requerir que una iglesia como esta o cualquier otra mande a otra persona? ¿Quién me dice? ¿Es fácil? No es fácil. Esa iglesia tiene primero que desprenderse de esa persona. Imagínense que anunciemos que el pastor Jeremías ya no va a estar pastoreando aquí, sino que lo vamos a mandar a otra ciudad. Y las quejas ya comenzaron. ¿Verdad que sí? O a otro hermano, a cualquier otro. Esa iglesia tiene que desprenderse. Bernabé fue. ¿Y cómo creen que compró su pasaje en barco o en caballo? La iglesia también tuvo que invertir, ¿sí o no? Tuvo que dar para las misiones. Tuvo que gastar en ese sentido, ¿verdad? Tuvo que invertir para mandar a esa persona. Bernabé comía, Bernabé vestía, Bernabé viajaba. La iglesia también tuvo que preparar a esa persona, ¿sí o no? Prepararla no para que se quede, no para que esa persona aprenda a consumir y solo a recibir, prepararla para mandarla. Porque a veces en las iglesias hay personas que creen que la razón por la que la iglesia existe es para mí, para yo tener, para yo consumir, para que a mí me hagan, para que a mí me cuiden, para mí. No, la iglesia tuvo que preparar a esa persona para mandarlo. Tuvo que apoyar a esa persona. Cuesta, Cuesta. Pero eso es parte. Tenemos aquí una situación delicada. Nuevos convertidos. Y muchos. La pregunta ahora es, ¿qué vamos a hacer con ellos? Tenemos un grupo en Montecristi que nos dice, vengan. Tenemos un grupo en Navarrete que nos dice, vengan. Esto es literal. Tenemos un grupo en La Vega, tenemos un grupo en Tamboril. ¿A quién vamos a mandar? ¿Quién levantó su mano? Nadie. ¿A quién vamos a mandar? ¿Quién quiere ir? Tú eres de allá, ya. Pero está muy bien, claro que sí, puedes hacerlo. Amén. ¿Quién es la persona adecuada para mandar a ese grupo de nuevos creyentes a cuidarlos? Bueno, veamos aquí algunas cualidades. Primero vean la visión de esa persona que la iglesia tiene que mandar. Cuando Bernabé llegó, ¿qué vio él? ¿Qué vio él? Dice el texto. ¿Qué vio él? El calor, la cantidad de personas, no, estos son muchos, no, estos son muy pocos. Las incomodidades. Esta ciudad no se parece a la mía, yo me voy de aquí. Yo soy bien judío, yo soy un judíito de Jerusalén. Antioquía era una ciudad cosmopolita, la tercera más grande del imperio, después de Roma y después de Alejandría. Había gente de Oriente, había gente de Roma, había muchísimos judíos. Era una ciudad muy corrupta, muy corrupta. Amplia, con mucha educación, con de todo. Era como decir Tokio, Nueva York, Londres, algo así. Pero ¿qué vio? También podía ser un pueblito chiquito, como Montecristi, Punta Cana, es lo mismo. ¿Qué vio él? La gracia de Dios. Lo que esa persona
que va a atender a un grupo de nuevos convertidos tiene que ver en esa obra es la gracia de Dios, las evidencias de la gracia de Dios en las personas y gozarse en eso. ¿De qué maneras vio Bernabé la gracia de Dios? Bueno, por ejemplo, al ver gente perseguida que ahora estaba haciendo discípulos, eso es la gracia de Dios. Al ver gente nueva, pagana, ahora interesada en Jesucristo, eso es evidencia de la gracia de Dios. Al ver gente interesada en oír, en aprender, al ver gente nueva que ahora amaba a Jesús, quería congregarse, tenía hambre por la palabra, eso es la gracia de Dios. Al ver gente que con poco tiempo ya se veía diferente y transformada, eso es ver la gracia de Dios. A veces no se ve las evidencias de la gracia de Dios, a veces sí. He puesto otras veces este ejemplo, pero no, de todas las obras de Dios que yo he visto, la que más me ha impactado ha sido la de Cuba, cuando viajábamos para allá. Una de las cosas que sucedía, ustedes no lo van a creer, es que tú podías ir en la calle y la gente lloraba y decía, es la primera vez que veo una Biblia, es la primera vez que me hablan de la Biblia. Se te prendía la gente y no te soltaba para escucharte. Algunos de ellos o muchos de ellos creían en esos momentos. Era tan fácil hacerle llegar el evangelio como cuando tú metes el cuchillo en la mantequilla. Así penetraba, así. Y tú te ibas. A mí me pasó esto. Como a los 3 meses o 5 meses yo regresé. Y esa persona, sin exagerar, parecía un creyente de 5 o de 7 años de cristiano. Conocedor de la Biblia, firme, militante, sirviendo. Un cambio. Los que fueron a Cuba, Pablo, Evangelina, ¿se acuerdan? ¡Ay, ay, ay! La gracia de Dios era evidente. Bueno, pues eso pasó aquí. Entonces lo primero es que la visión de esa persona. Segundo, la labor de esa persona para cuidar. Bernabé, ¿los qué? Los exhortó, los animó. No los desanimó. Pero es que ustedes, aquí las mujeres se visten con pantalón, así que más vale que... Y también se me circuncidan los hombres, y también acuérdense de esto, y acuérdense... No. Los animó. Más versículos más abajo dice también que les enseñó. Los cuidó. Tercero, el carácter de esa persona. ¿Por qué Bernabé hizo eso? Dice el versículo siguiente, verso 24, porque era un hombre bueno, pero ahí se refiere a bondadoso. El corazón más grande que alguien podía tener hacia la gente lo tenía Bernabé. Entre su labor también él buscó más ayuda cuando buscó a Saulo. El carácter de esa persona para cuidar a nuevos convertidos. Se gozó, primero, se goza en los nuevos convertidos. Se goza en ver la obra de Dios en la gente. Segundo, ya dije, es bondadoso hacia la gente. Tercero, lleno del Espíritu Santo. Lleno del fruto y la gracia del Espíritu Santo. Es decir, que no era un hombre ahí iracundo, temperamental, carnal, vicioso, descontrolado, débil.
sino que estaba gobernado por el Espíritu Santo, no por su carne. Y también lleno de fe hacia esa obra. ¿Verdad que lo dice ahí? ¿Sí? Lleno de fe hacia esa obra. ¡Wow! ¡Qué hombre! Quinto, el mensaje de esa persona. Y ahí vamos a pasar al siguiente punto. El mensaje de esa persona. Así que aquí están las cualidades para que alguien pueda cuidar un grupo de hermanos, de nuevos creyentes. Se busca, ¿han visto esos letreros que se ponían antes en las paredes? Se busca obreros, líderes de célula, de grupo, misioneros, pastores, con estas cualidades, como Bernabé. Vamos ahora al siguiente punto. Entonces vimos primero, para que se plante una verdadera iglesia es necesario que hayan creyentes que prediquen. Segundo, para que se plante una verdadera iglesia es necesario que Dios haga una obra milagrosa. Tercero, para que se plante una nueva iglesia es necesario que otra iglesia mande obreros adecuados. Cuarto, para fundar una verdadera iglesia es necesario que se enseñe y se abrace el mensaje más esencial del cristianismo. Versículo 23. Oh, qué mensaje más oportuno. Mejor no pudo ser. Este es el mensaje por excelencia que todo nuevo creyente debe escuchar. Y debo decir que a veces hay personas que no lo han escuchado, que vienen a la iglesia, que se convierten a Cristo, que quieren seguir a Dios y pareciera que no han escuchado esto. Y esto es lo primero de lo primero. Del ABC, la letra A es esta. Cuando llegó se regocijó y animó o exhortó a todos para que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. A que hagan el firme propósito, dice otra versión, de permanecer fieles a Cristo. Biblia de las Américas, que con un corazón firme se mantengan fieles al Señor. John Stott en su comentario dice, esta es una exhortación a la perseverancia en Cristo y a la sinceridad de corazón hacia Cristo. Es decir, que no habrá una iglesia verdadera si allí no hay gente verdaderamente comprometida con Jesucristo, con serle fiel a Cristo. En la vida hay cosas esenciales, imprescindibles, indispensables, y también hay cosas opcionales o secundarias. ¿Qué es lo más indispensable para un cristiano? Mantener a Cristo como el centro de su vida, la prioridad de su vida y la mayor necesidad de su vida. Al lado de tu compromiso y sinceridad y fidelidad hacia Cristo, todo lo demás es secundario y opcional. Si tú estás en una iglesia y te consideras creyente por un montón de razones y motivos y no por lo que Jesucristo es para ti, fallaste, estás por gusto. Perdiste el motivo principal, todo lo demás es secundario y opcional. Lo más importante en la iglesia es quién es, y en los creyentes es quién es Jesucristo. ¿Qué pide Jesucristo? ¿Qué eres tú para Jesucristo? ¿Cómo está tu relación con Cristo? Y cuando se pierde esa relación vertical,
no importa lo demás. Hay personas en las iglesias que piensan en de todo y creen que esto es cuestión de organización, de obediencia a la gente, de mantener la rutina, de cuidarse uno mismo, porque total uno no quiere que le vaya mal. ¿Y dónde está Cristo? Que sean fieles al Señor, dice aquí. Estamos llegando al fondo aquí del asunto. ¿Qué se requiere primero para serle tú fiel a alguien? ¿A quién tú le debes ser fiel en lo natural? ¿A quién? Tú no lo tienes que ser fiel a cualquiera. No. Para tú serle fiel a alguien, tú tienes que tener una relación con esa persona, un gran compromiso con esa persona, escoger a esa persona, amar a esa persona y conocer a esa persona. ¿Verdad? Por eso es que para algunos el serle fieles a Jesucristo no tiene sentido, no tienen la necesidad. Pero en esta nueva iglesia, estos nuevos creyentes tuvieron el primer y el más importante mensaje, que era este, ¿ok? En el punto anterior vimos que el Señor los convirtió y los volvió hacia Él, los trajo hacia Él. Ahora vean aquí algo muy bonito. Final del versículo 24. Y una gran multitud fue añadida o agregada, ¿a dónde? No dice a la iglesia, sino al Señor, al mismo Señor. Cristo es el que el Señor, creo que es John Stott que dice, los añadió al Señor. Cristo es el sujeto que obra, convierte a esa persona, la causa de su vida cristiana, y Cristo es el objeto y el fin de su vida cristiana. ¿Conoces a Cristo? ¿Amas a Cristo? ¿Tienes a Cristo en tu vida? ¿Vives en Cristo? ¿O no sabes lo que es eso? Cuando hablamos de que hoy en día existan verdaderas iglesias con verdaderos creyentes, tenemos que estar conscientes de que estamos en días muy peligrosos, de mucha apostasía, abandono de Cristo en las mismas iglesias y quedándose ahí en los asientos, en las bancas. Último punto, y más corto, creo yo, versículos 25 y 26. Para que se establezca una verdadera iglesia, es necesario proveer o establecer todo lo que esa nueva iglesia necesita. Verso 25 y 26. Número 1, miren lo que hizo Bernabé, qué buen hombre. Traer maestros y pastores. Le dio mucho trabajo, la palabra ahí buscó a Saulo, no es que lo llamó. Ahí iban sin saber si estaba vivo, dónde vivía, a la ciudad a preguntar. El lenguaje apropiado lo buscó hasta que lo encontró. ¿Por qué? Bernabé pudo haber dicho, esta obra es mía, wow, ya tengo una iglesia, yo puedo, yo solo puedo. No, ¿por qué trajo a Saulo? Bernabé lo había conocido, lo había llevado, había compartido con él. Hacía como 8 años que el pobre Saulo estaba en Tarso y Saulo testifica en Gálatas que él había estado predicando por toda esa región antes de llegar aquí. O sea, Bernabé sabía que Saulo estaba acabando en cuanto a la predicación, arrasando, haciendo discípulos, sabía su preparación, sabía que lo que le hacía falta a esa nueva iglesia era un maestro como Saulo.
un pastor como Saulo. Primero, proveer ya no evangelistas, ya no misioneros, maestros. Segundo, necesita esa iglesia nueva comenzar a congregarse. Y se congregaron allí. Tercero, necesitan dedicarse a la enseñanza. Entonces, pónganse en el lugar de Bernabé. Algunos de nosotros hubiéramos dicho, espérense, multitud, iglesia cristiana de Antioquía, ya vengo. Ahora ustedes verán, les voy a traer equipos de sonido, les voy a traer una guagua, les voy a traer un entrenador de fútbol, les voy a traer, miren todo. No, ¿qué trajo? Un maestro de la palabra a reunirse y a recibir enseñanza, se ha dicho. ¿Qué comenzó a hacer esa iglesia? ¿A qué se dedicaron? ¿Qué comenzaron a aprender? A Cristo. Efesios 4, versículo 19, 20, 21. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados. Es decir, si la gente se convirtió al Señor y fueron añadidos al Señor y se les exhortó a permanecer fieles al Señor, ¿qué clase de labor y de enseñanza necesitaban? Esa misma. Aprender de Cristo, aprender a Cristo, aprender a seguir a Cristo, aprender quién es Jesucristo, qué hizo por ellos. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Resultado, se les llamó cristianos. ¿Por qué se les llamó cristianos? Seguro porque hablaban y se comportaban como Cristo. Y no sería eso por lo que por lo que habían escuchado y por lo que habían aprendido y por lo que se había hecho con ellos. Claro que sí. Y por lo importante que era para ellos ser fieles a Cristo. Sin estas actividades que vemos aquí, versículo 25 y 26, sin este aprendizaje, sin esta dedicación a la palabra de Dios para que ella siga haciendo efecto en sus vidas, sin la centralidad de la obra de la palabra de Dios, la iglesia desaparece, deja de ser. Una iglesia puede tener un edificio, puede tener una lista de miembros, puede tener una incorporación o razón social, pero sin la obra de la palabra en las personas, esa iglesia desaparece. Ya no es iglesia. Conclusión. Versículo 27 en lo adelante, desde el final del 26 se les llamó cristianos. El resultado fue una iglesia generosa, servicial, misionera, de impacto, de testimonio, transformada. Y esto se debió a que se dedicaron a ser enseñados y discipulados. Y esto se debió a que se agregaron al Señor, no solo a una iglesia. Y esto se debió a que se les enseñó que con propósito de corazón permaneciesen fieles a Cristo. Y eso se debió a que un buen hombre los animó a eso. Y eso se debió a que la mano de Dios estuvo con ellos. Y eso se debió a la gracia de Dios. La gracia de Dios, la mano de Dios está disponible para que tú hoy puedas ser parte de esa nueva iglesia como la de Antioquía. Para que Dios de verdad pueda salvarte, transformarte. Y si ya lo eres, si ya eres creyente,
sigue comprometido con el Señor, sigue fiel a Él, aprecia esa obra de Dios en tu vida, lucha por permanecer fiel al Señor, que Él te va a sustentar. Vamos a orar, pongámonos de pie. En Hechos 8 dice que Saulo asolaba la iglesia de Jerusalén. Y ahora lo vemos aquí al mismo Saulo regresando a llevar una ayuda a Jerusalén. En Hechos 2, 42 vemos que el Señor añadía a la iglesia y aquí vemos de nuevo la mano del Señor. En Hechos 8 vemos a Saulo persiguiendo a la iglesia y en Hechos 13 vemos a Saulo siendo enviado por esta iglesia a las misiones. ¿Qué está haciendo Dios? Dios está salvando personas y Dios nos quiere usar para eso. Oremos, Padre Celestial, Señor, qué ejemplo, qué desafío de esta iglesia. ¿Cuántos corazones transformaste en esa ciudad de Antioquía? Señor, ahora también nosotros te rogamos que transformes personas alrededor nuestro, quizás en nuestro vecindario, quizás en nuestra ciudad, quizás en otras ciudades. Es increíble, maravilloso, inesperado la forma como tú obras cuando predicamos. Nunca hubiéramos pensado que en Navarrete, en Montecristi, en otros lugares, hubieran quedado tan auténticos discípulos que te aman hasta el día de hoy y que perseveran. Tu gracia sigue obrando, Señor. Señor, permítenos ser como esta iglesia, que recibe la palabra, que busca la gracia de Dios, que se compromete de ser fiel a Cristo, que se deja ser enseñada y que sirve a otras personas para lo mismo. Permite que seamos un grupo con esos mismos rasgos, oh Señor. Sean muchos o sean pocos, te pedimos que aquí haya un grupo de personas comprometidas contigo y con tu causa. Señor, cambia nuestros corazones para que a partir de hoy nos gocemos de una manera más grande y palpable en tu obra de conversión en los demás. Que nos gocemos en las personas que escuchan, en las personas que creen, en las personas que quieren seguir siendo discipuladas. Que nos gocemos en ir, predicar, servir, Señor. Porque tú te gozas en eso y tú estás involucrado en esa labor, Señor. Y si hubiera alguien aquí que no le ha sucedido lo que a estos nuevos creyentes de Antioquía, Señor, muéstrale que tu gracia está disponible para que ellos sean transformados y tengan vida nueva en Cristo. Enséñales que el que a ti viene tú no le echas fuera, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.